Age of History 3 está aquí. Y bueno, finalmente Lucas ha revelado un gameplay del juego en alfa. Vamos a reaccionar a este para posteriormente poder analizarlo, y este será la primera parte del vídeo. Primera parte, reacción. Vamos a ver qué tal. Ok, luego de ello tenemos el mapa de Japón. Está Chiba, Uesugi, Utsunomiya, Naka. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tus mascotas y al forro de tu vecino. Naka, ¿qué es ahí, che? Imagínate tener ídolo al Momo. Nosotros tenemos ídolo a Maradona y a Riquelme. ¿Qué digo? Y está Nami. No puede ser. ¿Por qué la mayoría de las japonesas no tienen pechos? O algunas. Ok, tranquilos. Ahora sí vamos a tomarnos el video en serio. Básicamente me di cuenta de que reaccionar al tráiler, o en este caso al gameplay del alfa del juego, iba a ser muy improductivo. Así que decidí verlo por mi propia cuenta, analizarlo cuidadosamente para poder darles un análisis mucho más galáctico. Y no solo eso, sino que responder a la pregunta del vídeo: ¿cómo Age of History 3 podría cambiarlo todo? Lo primero que vemos, además de un menú rediseñado muy bonito, muy parecido al de Victoria 3 por cierto, es el mapa de Japón, con sus respectivos daimios y con sus respectivos señores, lo cual nos deja ver ya el estilo que va a tener el mapa de Age of History 3, un estilo bastante elegante, creo que sería la palabra, una combinación entre elegante y medieval. Y al seleccionar uno de los reinos podemos ver toda su información. Por ejemplo, Chiba tiene su bandera, tiene también su religión, su tipo de gobierno, que en este caso es la monarquía, y su gobernante, que es Koko VIII. Ahora bien, voy a hacer todo lo posible para no decir cosas muy obvias. Solamente voy a detallar lo que sean posibles nuevos sistemas de este juego, o sea, innovaciones que no hayamos tenido anteriormente en Age of History 2, o sea, todas las cosas nuevas. Por ejemplo, tenemos aquí unos cuadros con imágenes que deberían de representar las ideas que tendrán cada nación del juego. Estas ideas serán únicas por cada nación. Esto quiere decir que todas las naciones tendrán ideas diferentes y básicamente serían como ventajas o bonificaciones que cada nación tendría. Otro gran cambio para este nuevo juego serían las religiones. Finalmente todas las provincias tendrían religiones, por lo tanto posiblemente tengamos un sistema de integración muy parecido al de Europa Universalis 4. Esto estoy seguro que le va a dar más complejidad al juego. Luego vemos una toma de la dinastía Ming, donde podemos ver mucho mejor el mapa y la distribución de provincias, las cuales, nuevamente reitero, me parecen muy galácticas. Posteriormente a eso vemos una escena de Europa, donde al parecer Lucas va a seleccionar Aragón. Y aquí podemos ver un poco de las estadísticas de este país, que vi que también resaltaba bastante en la dinastía Qing, que en este caso son la Tax Efficiency, el Recruitment Time, el Investing Economic Cost o los Loyal Interest. Oy, ahora vemos uno de los grandes cambios de este nuevo juego, y es que ya no habrán turnos, sino simplemente velocidades, tal y como es en los juegos de Paradox. Luego podemos ver un cuadro muy detallado de toda la información que tiene cada provincia. En este caso han seleccionado la capital, y lo que más me llama la atención es que por fin tenemos terrenos, pero esta vez parece que los terrenos sí van a ser muy claves, no solamente para las batallas, sino también posiblemente para el desarrollo de construcciones, tal como es en Europa Universalis 4. Otro detalle muy importante es que por fin cada provincia va a tener bienes de producción, al igual que en New 4. Esto quiere decir que va a haber un sistema de comercio. Luego tenemos cosas más obvias, como por ejemplo la cantidad de población, la etnia de esa población, la religión también. Esa mano que sale ahí con 0% supongo que será el nivel de rebelión. Luego vemos el sistema de prestigio del juego. Vemos que en este caso está en el puesto 5 y vemos de dónde viene ese prestigio. Por ejemplo, ser un reino le da 15, por tener una economía relativamente grande le da 14. Luego también por alguna razón le da 13 por la eficiencia de impuestos que tiene. Y también por ser un productor grande. También se nos enseña en el gameplay que hay varios sectores en los cuales vamos a poder invertir, y construcciones sobre todo que vamos a poder hacer en cada provincia.
Por lo tanto, el antiguo sistema de Playing Doll, que bueno, prácticamente no tenía fanáticos, pues ahora sí los va a tener, porque se va a poder jugar Playing Doll en Age of History. Luego vemos una pestaña de diplomacia, mucho más elaborada que la anterior, por supuesto, donde podemos ver con quién estamos en guerra, con quién mejoramos las relaciones, y bueno, básicamente lo de siempre. Pero lo interesante aquí no es esto, sino la pestaña de interacciones, desde donde podemos ver todas las interacciones que podemos tener con otras naciones, como enviar regalos, tener pactos de no agresión, pactos defensivos, garantizar independencias y bueno, básicamente lo de siempre. Pero lo importante en esta pestaña es la Build Spy Network, construir una red de espionaje en otro país. Esto quiere decir que muy posiblemente para poder declarar guerra a otros países tengamos primero que construir una red de espionaje, igual que en Europa Universalis 4. Claro, en el alfa todavía no sale eso, pero claro, es porque es un alfa. Así tener un casus belli y bueno, declarar la guerra para conquistar un territorio. Luego tenemos el budget, que es básicamente donde vamos a gestionar nuestra economía. Al parecer lo han simplificado bastante y se parece demasiado al de Victoria 3, aunque la verdad es que no está nada mal. Luego vemos la pestaña de gobierno y aquí vienen las locuras de este nuevo juego. Finalmente han agregado un sistema de consejeros en el gobierno y al parecer van a haber 4 tipos de consejeros. Consejeros administrativos, económicos, de innovación y militares. Que no sé a qué me recuerda. Luego vemos 2 cosas nuevas muy interesantes, las misiones y la enciclopedia. Esta última es muy clave para poder entender el juego desde ya. Podemos ver toda la información de todos los conceptos que agrega el juego, que ya os digo yo que se parecen demasiado a los juegos de Paradox, pero bueno, no olvidemos que esto es un proyecto indie. Y también el tema de las misiones, el cual también me recuerda a cierto juego de Paradox, pero está bastante bien, ya que esto va a poder darle una historia o un lore mucho más avanzado dentro de cada nación. Luego vemos que podemos cambiar el tipo de gobierno tal y como el juego anterior, y cada tipo de gobierno tiene sus ventajas y desventajas, pero principalmente ventajas. Luego tenemos el sistema de integración de cores a nuestro país. Al parecer simplemente dando clic en la provincia podemos hacerlo. Lo que todavía no entiendo muy bien es que si vamos a necesitar puntos diplomáticos o algo por el estilo, o simplemente dinero como en el juego anterior. Otro agregado increíblemente importante es el manpower. En el juego anterior no estaba muy definido exactamente la cantidad de soldados que podías tener. Claro que estaba el tema de la población y con eso te podías guiar, pero ahora el manpower sí se puede limitar. Y es una funcionalidad que no sé dónde la he visto antes. Y por supuesto no podía faltar un nuevo sistema de tecnologías para este nuevo juego, el cual la verdad es que no decepciona para nada, porque tenemos todo un árbol de tecnologías nuevos donde vamos a poder ir investigando poco a poco ciertas construcciones perfectas para poder jugar Playing Doll, y no quiero ni imaginarme cómo será modificado esto en las próximas actualizaciones. Y ahora sí, a prestar atención, el nuevo sistema de guerra. Para empezar tenemos la gestión de los ejércitos. Vemos que por ejemplo hay 3 tipos de batallones: la primera línea, los francos y los soportes. Estos 3 tipos de soldados cubren distintos francos de nuestro ejército. Además podemos ver sus estadísticas, como por ejemplo su ataque, defensa y velocidad, banda, dándole mucha más complejidad al juego que el anterior. Luego el vídeo se vuelve una locura, ya que Lucas nos muestra todas las tecnologías futuras que estos tipos de ejércitos van a tener. Infanterías de línea, infantería futurística, tanques, robots, caballería, todo lo que te puedas imaginar. Y si este es el juego base, incluso siendo el alfa, no quiero ni saber cómo serán los mods o cómo será el juego en el futuro. ¡Wow! Luego nos muestran cómo reclutar, simplemente dándole clic a la provincia y esperando unos cuantos días o semanas a que salgan. Ahora podemos ver que es posible unir a todos nuestros batallones en un solo ejército y también asignar un general. Finalmente le declara la guerra a Francia para demostrarnos cómo serían las batallas en el juego. Y ya con sus ejércitos en la frontera, automáticamente los manda a tomar los castillos. Y sí, como podéis ver ahí,
hay un sistema de toma de provincias muy parecido al de Europa Universalis 4. Ahora los ejércitos, dependiendo de qué tan buenos sean o de en qué consistan, van a tomar las provincias más o menos rápido. Finalmente manda su ejército principal de 26 brigadas a enfrentar al de Francia de solamente 18. Pero a pesar de ello, su ejército es completamente derrotado, debido a que a pesar de que tenga más cantidad, tiene una peor calidad. Luego manda su segundo ejército, el cual también es tristemente derrotado por el francés. Esto nos hace enfoque a que aquí sí va a ser muy importante la diferencia tecnológica y sobre todo la manera en la cual nosotros debamos de ordenar nuestros ejércitos. Luego vemos que el sistema de decisiones se va a mantener igual que en el antiguo juego. Luego Lucas nos quiere volver a sorprender con un nuevo sistema de legado de civilización, muy parecido al de Crusader Kings 3. Luego Lucas nos hace una pequeña demostración de cómo es jugar Playing-Town en el juego, haciendo diferentes construcciones como templos, museos, etc. Y para ello incluso toma un préstamo. Ya con esto tenemos una demostración clara de cómo podría ser Age of History 3. Un juego donde realmente podemos ver la verdadera estrategia. Tenemos tiempos, tenemos que pensar a largo plazo y por lo tanto tenemos que jugar Playing-Town. O si queremos simplemente conquistar como locos, pero tener mucho cuidado porque tenemos que cuidar nuestras espaldas. Otras naciones posiblemente estén tramando algo en contra de nosotros. Y es por ello que digo que Age of History 3 podría cambiarlo todo. No en el sentido de innovación, porque todos estos sistemas o estas innovaciones entre muchas comillas ya existen. Todo esto lo vemos en otros juegos de Paradox para PC. Pero claro, para Android la cosa cambia y cambia bastante. La calidad de los juegos de Android es bastante baja y difícilmente podemos ver un juego de estrategia decente. Claro que siempre están los mismos de siempre, como Dictators o Conflict of Nations, y el único que se salvaba, que era realmente bueno, el Age of History 2. Y hoy por fin podemos decir que hay un futuro de los juegos de estrategia, o para ser más exactos los Grand Strategy Games, en el mundo Android. Porque si bien es cierto, para la mayoría de nosotros, yo diría que al menos un 70%, podemos disfrutar de los juegos de estrategia en PC. Porque es para eso, ¿no? Los juegos de estrategia idealmente son para PC y no para Android. Sin embargo, tener una opción en Android viene de perlas, porque así todos van a poder disfrutar de los juegos de estrategia. Todos van a poder tener al menos una introducción a este mundo que es tan fantástico, de aprender historia con cada partida o aprender nuevos lugares del mundo y explotar nuestra imaginación sobre qué podría haber pasado si tal nación hacía tal cosa en tal momento de la historia. Y es por eso que yo admiro a Lucas, es un hombre de acción, porque él lo que él quiere no es hacer el juego perfecto, un juego que supera Victoria 3, un juego que supera Crusader Kings 3. Quiero un juego simple, pero un juego simple que sea para todos.